La semana pasada tuvimos una nueva jornada de Champions League. Tocó la fecha 2 y en este video lo que vamos a hacer junto a mi compañero Juan Martín Arieu es analizar un poco lo que nos dejó esta segunda fecha de la máxima competencia internacional de Europa. Comencemos con el grupo A. El Bayern Múnich derrotó 2-1 al Copenhague en condición de visitante. Y el Copenhague comenzó bien el partido. No fue tan superior, pero sí mereció más que el 0-0 con el Bayern Múnich en ese primer tiempo. Tanto que en el arranque del segundo tiempo se adelantó en el marcador. Y si juegas contra el Bayern Múnich, no podés cometer errores. De hecho, es uno de los mejores equipos del continente europeo y uno de los mejores equipos del torneo. No podés cometer errores. El Bayern Múnich, con su jerarquía de jugadores que tiene, minimizó esos errores y pudo darlo vuelta en el segundo tiempo con goles de Musiala y Tell. En uno de los partidazos de la fecha, en este mismo grupo, Galatasaray le ganó 3-2 al Manchester United en Old Trafford. Un Manchester United que fue de más a menos en este partido. De hecho, se adelantó primero en el marcador, pero el Manchester United viene mal en esta fase de grupos. De hecho, tengo que decir que hubo dos incidencias. Una que perjudicó al Manchester United con la expulsión de Casemiro por doble amarilla. Lo perjudicó porque Casemiro es el motor de este equipo, el 5, no puede faltar. Y el Galatasaray, el delantero, Mauro Icardi, erró un penal en el segundo tiempo, pero se reivindicó que cuando faltaban 10 minutos tuvo un mano a mano con el arquero y pudo derrotarlo y adelantar a su equipo 3-2. En este grupo las posiciones quedaron de esta manera: Bayern Múnich con 6 puntos, Galatasaray con 4 puntos, Copenhague con 1 punto y cierra el Manchester United, que es una decepción en este grupo, 0 puntos. Continuamos con el grupo B, un grupo B donde el Lens recibía al Arsenal de Inglaterra y el PSV hacía lo propio con el Sevilla. Vamos con el primer partido. El Lens venció sorpresivamente al Arsenal 2-1, un Arsenal que puso un mix entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta que tenía un partido muy importante el fin de semana por la Premier League. Esta decisión hizo que, le jugara en contra. Terminó cayendo de forma injusta porque el Lens tampoco es que fue superior al Arsenal, le quedó, yo creo que el resultado ideal hubiera sido un empate. Comenzó ganando el conjunto inglés, el Lens supo darlo vuelta y dejó el grupo muy parejo. En el otro partido, el PSV y el Sevilla igualaron 2-2, dos equipos con realidades muy diferentes. El PSV había sido goleado en la primera fecha frente al Arsenal, mientras que en el campeonato local venía muy bien. Y el Sevilla todo lo contrario, había tenido un buen resultado, un empate entre el Lens, donde no era favorito en el primer partido, y en el torneo local no viene teniendo buenas actuaciones. Un partido donde marcó la pauta de que el Sevilla se adelantó 2 veces en el marcador, el PSV logró igualar las 2 veces, con la particularidad de que el último gol que hace el PSV lo hace en tiempo de descuento, dejándole al Sevilla sin los 3 puntos, lo que hubiera sido un gran resultado para el conjunto español. De esta forma, las posiciones quedan con el Lens primero con 4 puntos, Arsenal segundo con 3, Sevilla con 2 y PSV con 1. Muy igualado, teniendo en cuenta que recién van 2 fechas. Avancemos al grupo C, en donde el Real Madrid le ganó a domicilio 3-2 al Napoli, en donde fue un partido muy cambiante porque el Napoli se adelanta primero en el marcador, pero pecó de ineficacia, se merecía mucho más. Ahora, ante un Real Madrid que tiene jerarquía, tiene jugadores, es el máximo ganador del torneo, con goles de Vinicius y Bellingham, que así decirlo, juega de 5, pero es un jugador que tiene mucho gol y llega como un 9 nato. Y se lo pudo dar vuelta en el primer tiempo. Fueron entre tiempos 2-1. En cuanto al segundo tiempo, Napoli pudo empatarlo con un penal de Zielinski, bien pateado por el polaco. Pero acá tuvo mala suerte, porque faltando 10 minutos para que termine el partido, hubo un gol en contra. Ni más ni menos que de su propio arquero Metet. Y eso es mala suerte. Te rebota la pelota y mala suerte.
En otro partido tenemos a Unión Berlín, que perdió 3-2 en su casa en Alemania frente al Sporting Braga. Otro partido cambiante, con 5 goles. De hecho, un partido cambiante porque ganaba Unión Berlín 2-0. Y el Sporting Braga se lo dio vuelta tanto en el primer tiempo, que pudo achicar la diferencia, pero en el segundo tiempo se lo terminó de dar vuelta. Yo creo, básicamente, que la Unión Berlín, como es debutante en este torneo, pecó de principiante. Vos, si vas ganando 2-0 y más ante un Sporting Braga que es el más ganable que tenés de tu zona, tenés que ir atrás, marcar, presionar, aguantar el resultado. No pudo, se lo dieron vuelta 3-2, un pésimo resultado para la Unión Berlín, que tiene 2 derrotas consecutivas. En este grupo las posiciones quedaron de esta manera: el Real Madrid con 6 puntos, el Braga y el Napoli con 3 puntos, y cierra Unión Berlín sin unidades. Llegamos al grupo D, grupo donde el Salzburgo recibía a la Real Sociedad y el Inter hacía lo propio con el Benfica. Arrancamos con el conjunto italiano, que fue muy superior al portugués. Lo venció apenas por 1-0, aunque el resultado es muy mentiroso, ya que debería haber hecho 2 o 3 goles más, teniendo en cuenta la cantidad de chances erradas por sus delanteros. En el otro partido, y la gran sorpresa creo que del grupo, la Real Sociedad venció en su visita a Austria. 2-0 al Salzburgo, lo venció de forma muy rápida, los goles fueron muy tempraneros en los primeros minutos del partido y después supo mantener la ventaja, que logra que el equipo español, junto con el Inter, lideren el grupo D con 4 puntos. Lo sigue el Salzburgo, que en la primera fecha venció al Benfica con 3, y por último, se ubica el equipo portugués, que sorpresivamente todavía no sumó unidades. Avancemos al grupo E, donde el Atlético de Madrid ganó un partidazo 3-2, otro partidazo en esta Champions, frente al Feyenoord de Holanda. Un partido raro para el Atlético, ya que comenzó con el pie izquierdo, ya que desde el inicio, prácticamente casi desde el inicio, a los 5 minutos, su defensor Mario Hermoso realiza un gol en contra. Álvaro Morata empata el partido rápidamente 1-1, pero el equipo holandés logra darlo vuelta y para ubicarse 2-1 en el marcador. Griezmann logra empatar antes que finalice el primer tiempo y gracias a un doblete de Morata para el 3-2 final del partido, logra en un partidazo en donde se da la lógica, el Atlético de Madrid supera 3-2 al Feyenoord. En otro partido que sí se da la lógica, Celtic perdió 2-1 en Escocia frente a la Lazio. Una Lazio que tengo que decir que fue meramente eficaz en el partido, donde tuvo un par de situaciones y las aprovechó. Siempre es difícil ganar en Escocia, un estadio donde siempre va mucha multitud de personas, un estadio complicado de jugar. El Celtic siempre es difícil para estos equipos, para todos los equipos en una fase de grupo de Champions, pero no pudo y fue superado por la Lazio, fue superado. Perdió 2-1. En cuanto a este grupo, la fase de grupos está de esta manera: el Atlético de Madrid y la Lazio están punteros con 4 puntos, Feyenoord con 3 y cierra el grupo el Celtic con 0 unidades. Llegamos a la hora del grupo de la muerte. El grupo de la muerte que tenía en la segunda fecha al Borussia Dortmund recibiendo al Milan y el Newcastle recibiendo al PSG. El partido del Borussia Dortmund-Milan fue un entretenido 0-0 porque contaron con varias chances para poder llevar el partido, tanto los locales como los visitantes. Lastimosamente fallaron en las ejecuciones al arco. También hay gran mérito por parte de los arqueros, quienes sacaron varias pelotas de gol. Terminó el partido 0-0. Resultado justo porque los dos hicieron méritos para poderse llevar el partido, y hubiera sido medio injusto quedarse sin sumar ninguna unidad. En el otro partido, y la gran sorpresa de la jornada de la Champions League, el Newcastle goleó al PSG 4-1. Fue muy superior el conjunto inglés durante todo el partido, pese al gol del PSG, que en el momento que cayó, cuando el partido estaba 3-0 apenas,
parecía que le daba un poquito de esperanza al conjunto parisino, aunque supo plasmar esa actitud post-gol del PSG en Newcastle, que evitó o supo defenderse esos minutos posteriores al gol y luego en los minutos finales marcar el último tanto del partido y que sentenciaba el encuentro y daba por finalizada la goleada. De esta forma el Newcastle quedó primero con 4 puntos, PSG segundo con 3, Milan con 2 en la tercera ubicación y por último el Borussia Dortmund con 1. Avancemos al grupo G, en donde el Manchester City le ganó 3-1 en Alemania al Leipzig. Un partido en donde se define quién sale primero, quién sale segundo, uno de los dos de los candidatos a pasar en esta fase. Un partido complicado porque jugar en Alemania siempre es difícil, más con los jugadores que tiene el Leipzig, que son jóvenes, rápidos, con mucho potencial. El Manchester City, con la jerarquía que tiene y ser además el último campeón de esta competencia, logra imponer sus condiciones. El tiki-taka es tan conocido de Guardiola que lo lleva adelante en todos sus equipos. El Manchester City logró adelantarse en el marcador 1-0. Luego Leipzig, con los jugadores talentosos que tienen en su equipo, logra empatarlo, comenzado, como digo, el segundo tiempo. La incidencia de este partido, que va a tener un resultado final de 3-1 para el City, la incidencia es que hace goles nuestro delantero, uno de los mejores delanteros del mundo, Julián Álvarez, señores, que adelantó al equipo del Manchester City en ese momento 2-1 en el partido. En otro de los partidos de este grupo, todos los equipos más débiles de esta zona, el Estrella Roja enfrentó al Young Boys y empataron 2-2. ¿Qué más decir de este partido? Dos equipos débiles, tanto en este grupo como del torneo en general, tendrían que haber usado sus mejores armas para por lo menos lograr ganar el partido y por lo menos pelear por un tercer lugar, que es una entrada a la Europa League. Fue un partido 2-2, un partidazo, 4 goles. La fase de grupos en este grupo quedó de la siguiente manera: el Manchester City, que se perfila a clasificar como primero, con 6 puntos, el Leipzig 3 puntos y el Estrella Roja y el Young Boys de Suiza con 1 punto cada uno. Llegamos al último grupo, el grupo H, donde el Porto recibió al Barcelona y el Amberes hizo lo propio con el equipo ucraniano, el Shakhtar Donetsk. Vamos a arrancar con el segundo partido, el auténtico partidazo. Terminó 3-2 a favor del conjunto ucraniano, donde comenzó perdiendo con el Amberes 2-0, logró igualarlo y a minutos del final, tras un error grosero por parte del arquero local, se pudo llevar esos 3 puntos que son vitales para ese cupo hacia la Europa League. En el otro partido, Porto recibió al Barcelona, fue derrotado 1-0, un resultado medio mentiroso, teniendo en cuenta el partido. El Barcelona fue de más a menos. El Porto mereció igualar el encuentro, contó con las chances y hasta hubo jugadas polémicas sobre el final. Hubo un penal que no fue dado al Porto tras una mirada muy a criterio del árbitro. O sea, si cobraban el penal o no lo cobraban, en parte estaba bien, porque la jugada era más de interpretación que otra cosa. Luego hubo un gol sobre el final, golazo de Taremi de chilena, que también fue anulado por un offside bien cobrado. El que la sacó barata, por así decirlo, fue el Barcelona, que se llevó la victoria, logró ganar el partido clave. Creo que era el partido más difícil que tenía el grupo, porque era visitando al mejor rival del mismo grupo. De esta forma el Barcelona quedó 6 puntos primero, líder solo. Lo siguen el Porto y el Shakhtar con 3 cada uno, y por último el Amberes sin unidades.